nuestra sociedad está mentalmente enferma. El aumento de patologías mentales como el estrés, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, que crecen año tras año, nos muestra que como individuos estamos perdiendo la capacidad de lidiar con la fuerza de nuestra propia mente. Y este debilitamiento está creando las condiciones perfectas para que ciertos poderes fabriquen una psicosis global. Una parte importante de la sociedad extenuada interiormente y desprovista de la individualidad está siendo manipulada para perder el contacto con la realidad objetiva y vivir en el reino del fanatismo ideológico. Nuestra plenitud psicológica está bajo asedio y nuestros lazos humanos se están fragmentando. Pero no todo está perdido. Podemos escapar de este delirio individual y al mismo tiempo nos podemos deshacer del engaño colectivo. Y esto es lo que quiero explicar en este video. Vamos a ver cómo se fabricó este artificio colectivo de forma sutil y silenciosa, explorando las diferentes técnicas de manipulación psicológica que el poder y todos utilizan para forzarnos y cómo podemos escapar, qué podemos hacer como individuos para recuperar nuestra cordura y la lucidez en este mundo donde estamos en una enajenación de escala masiva. Nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masas a una sociedad. Además de los medios de comunicación clásicos como la televisión, la radio y los medios de prensa, hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. El objetivo siempre es claro: la creación de un sistema totalitario en donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto, que este gran pulpo con sus tentáculos abarcan absolutamente todo y nada escapa del dominio, y que no haya una oposición a este sistema de tiranía. Sin embargo, el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos. Deben ser siempre los individuos quienes voluntariamente decidan renunciar a sus derechos y libertades. Y la única forma eficaz de lograr algo de esta es que esos individuos pierdan su individualidad adheriéndose a una mentalidad de grupo. Una vez que este proceso ya es consumado, los individuos finalmente están dispuestos a perder la libertad y además le suplicarán al poder que les arrebate esta individualidad. Entonces, hay 3 gatillos mentales que permiten hacer esto de manera eficaz. Hay 3 balas, por así decirlo, que el poder utiliza para la manipulación, aplastar la voluntad y convertirlo en una masa, comillas, aborregada. Y estos 3 gatillos son miedo, confusión y el deseo de una seguridad que además se tienen que lanzar en una secuencia establecida. Hay un libro que se llama The Right of the Mind. Es una cosa traducida como La violación de las mentes, del autor Judith Merlow. Este libro nos explica, nos afirma que el miedo prepara a la población a una mentira y el uso de la propaganda difunde desinformación, promueve la confusión con respecto al tema de amenaza o a la naturaleza de una crisis. Y esto ayuda a romper las mentes de las masas, ¿ya? Entonces, este origen de la psicosis siempre es un grave problema, una amenaza que es muy peligrosa y que genera un nivel de miedo y tensión social que tiene que ser insostenible. Entonces, el gobierno fabrica el problema de manera oportunista, interviene de manera psicológica a los individuos para inducir el temor frente al peligro inminente, ¿ya? Luego agita, por así decirlo, ese problema con un bombardeo de información
diseñado para la confusión de la población. Los medios de la comunicación, que son todos usados por el poder, ofrecen información que es contradictoria, falsa, sin sentido, y esto lleva finalmente a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional, adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y a la indignación. Entonces la lógica se enfrenta con la lógica y la ilógica no se puede enfrentar con la lógica. Y esto confunde a quienes piensan de manera correcta y la gente que está buscando encontrar un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios lo callan con otra. Entonces, la manera en que se presenta esta información es de una manera muy especial. Merleau lo llama como las ondas del terror. Esto básicamente son etapas donde la tensión aumenta de manera exponencial por un periodo de tensión, calma, tensión, calma. Esto poco a poco va destruyendo la moral de un individuo. Entonces, en el momento de clímax de esta tensión, el poder presenta recién la solución al peligro y lo posiciona siempre como la única solución. Esto les damos o nada. El individuo que ya es expuesto a estas ondas de terror y ya está rendido al empuje de las masas, que cree que solamente hay un camino para darle la solución al conflicto y suplica al gobierno que implemente esta solución para que de esta manera su seguridad quede garantizada. ¿Ya? Ahora, el gobierno no puede ejecutar esta solución. Para hacerlo necesita adquirir más poder, como nuevas leyes, nuevo ministerio, cambiar la constitución que permita legalmente hacer lo que antes no se podía, restringiendo o eliminando ciertos derechos garantizados por las leyes. En otras condiciones, el individuo no accede a perder la libertad y los derechos. Pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas y le ruegan que les arrebate los derechos para acabar con esta amenaza terrible. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y de agitar el problema por un tiempo que ellos mismos crearon, con lo que parece que realmente es la solución. La calma regresa nuevamente. Los individuos no son libres, pero se libran del miedo y recuperan absolutamente la sensación de seguridad. Y el costo que perdiendo derechos y libertades individuales es elevado, pero la masa lo acepta y lo celebra. Y la misión ya es cumplida en esta etapa, hasta que el ciclo se vuelve a repetir nuevamente con otra amenaza fabricada también por el poder y va poniendo en poder la hipnotización global. Es mediante la propaganda manipulativa y la intervención de psicológica. Entonces, en este caso, cuando ocurren estos procesos, cuando el proceso no es suficiente, derribar al individuo y convertirlo en una masa obediente, hay un elemento que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de la psicosis totalitaria. Y esto es el aislamiento de los individuos perturbando sus interacciones sociales en el nombre del bien común. ¿Ya? Entonces, un individuo que está aislado, sin interacciones normales con amigos, con familia, con los compañeros de trabajo, se vuelve un individuo susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde contacto con el condicionamiento correctivo o el comportamiento positivo, algo que es un patrón de conducta de los mamíferos. Y los seres humanos se condicionan de manera fácil a los nuevos patrones de pensamiento, comportamiento, cuando los individuos están aislados, ¿ya? Entonces, este proceso que acabo de decir lleva al individuo a un estado de infantilización, por así decirlo, donde cede la potestad siempre al poder y pierde la capacidad de pensamiento de sí mismo, de hacerse responsable y de sentir que es capaz de lidiar con los problemas del día a día. ¿Ya? Eso es lo que causa este patrón. El autor Carl Jung menciona que los individuos, cuando pierden la individualidad, también pierden la categoría intelectual y la moral.
y se conectan de manera inconsciente con un nivel inferior, en donde rige la irresponsabilidad, la victimización, la insensatez, el infantilismo y la tribalía. Para que las masas renuncien a la libertad y cedan al control en todos los aspectos de sus vidas a las élites gobernantes, es necesario que renuncien primero a su capacidad de ser un individuo autosuficiente y responsable de nuestras propias vidas, de nuestras acciones, y pasar a convertirse en un súbdito sumiso y obediente. Entonces, se convierten en seres débiles, vulnerables, que se dejan guiar siempre por los dictados del grupo sin cuestionar absolutamente nada. Entonces, este individuo que ya está enajenado, no puede verlo, ya no sabe que está hipnotizado, no sabe que ha perdido la capacidad de pensamiento crítico, el razonamiento, y sigue de manera religiosa los mandatos que ya están prefabricados del colectivo común. Y no solo ignora todo, sino que también se caracteriza por la superioridad moral, donde este individuo se cree moralmente superior a los miembros que están contrarios a él. Quienes están fuera de su colectivo son los enemigos despiadados que amenazan con destruirlo todo, y esto lo autoriza a cometer todo acto atroz amparado en el escudo moral. Lo hago por el bien común y hay que impedir que esos malos se hagan victoriosos. Entonces, para hacer el mal, el humano debe creer por encima de todo que lo que está haciendo es bueno y que al menos que ese acto respeta la ley natural. Y esta ideología es lo que le da al mal la justificación y al que perpetra el mal la determinación para que pueda actuar. La ideología es el marco teórico que hace que esos actos sean buenos en lugar de malos, y ante los propios ojos de uno, ante los demás. Entonces, en lugar de recibir el reproche, el insulto o la censura, recibe el aplauso, alabanzas, flores y toda exaltación. Entonces, esta ideología, como lo dice el libro de Alexander Solzhenitsyn, es la clave para que el individuo, desprovisto de la individualidad y respaldado por el grupo, pueda justificar los actos que son inhumanos, y se puede pavimentar la creación de un estado totalitario sin siquiera ser consciente de lo que está haciendo. El libro de Freud, Psicología de las masas y el análisis del yo, Freud asegura que las masas son susceptibles de ser influidas y que no hay capacidad crítica. Es cuando nos identificamos con un grupo, nuestro pensamiento individual queda anulado por completo y en su lugar se reemplaza por el pensamiento del grupo. Entonces, la verdad, por supuesto, queda relegada a segundo plano o se rechaza por completo si pone en peligro la cohesión de las masas. Entonces, Edward Bernays, sobrino de Freud, escribió un libro que se llama Técnicas de Manipulación Masiva, basada en el trabajo de su tío Freud, y sigue siendo utilizado por religiones, gobiernos y compañías hasta el día de hoy, sin excepción. Entonces, en palabras de Bernays, la masa es un estado mental que surge cuando el individuo queda desprovisto de la individualidad. Ahora, estas técnicas tienen siempre la intención de controlar absolutamente todo y organizar a las masas a la voluntad sin que ellas sepan que están siendo utilizadas. Una vez que el individuo ya ha sido identificado con el grupo, surge lo que habla Juan Soto, el narcisismo tribal, en sus libros de literatura. Esto quiere decir que en esta sociedad, cuando la gente está sola, se siente miserable, donde ese individuo no es quien quiere ser, la individualidad se vuelve despreciable, insoportable. Entonces, si nos miramos, nos detestamos nosotros mismos. Pero si nos miramos en el espejo del colectivo, del grupo, esto cambia. Y ya no vemos nuestros defectos individuales, sino que vemos las virtudes de nuestro grupo. Y ya no interesa que nos vaya mal en la vida de laboral,
que nos vaya mal en pareja, que estemos hechos chispe psicológicamente o en salud, que tengamos adicciones que nos estén haciendo pedazos. Eso da exactamente lo mismo. Ya no vemos esto y ahora solamente vemos algo que a nosotros nos gusta porque somos los defensores de los derechos de quienes están oprimidos, son los nuevos ciudadanos bondadosos, ejemplares, que están preocupados por el planeta, se preocupan por las minorías y por todo lo que nos hace sentir bien a nosotros. De repente, estas personas pasan a ser héroes sin tener que esforzarse. Si nunca una persona se creyó capaz de tener ningún tipo de reconocimiento social porque sabe que echado en su sofá o en su casa no puede hacer absolutamente nada, ahora no se tiene que preocupar porque ahora es un héroe solo con repetir el discurso del grupo, sin hacer absolutamente nada que sea único, sin hacer ningún acto heroico, nada que aporta a la sociedad, sin hacer absolutamente nada. Esta persona que es con cobarde, ahora esa cobardía es el heroísmo, es un acto de nobleza hacia los demás. Entonces, denuncian al otro, se quejan de medio mundo, por ejemplo, porque piensan diferente, exigen que alguien sea totalmente aniquilado o destruido. Y esto es algo que está calculado para que nosotros no tengamos consenso y no tengamos entendimiento, sino solamente la destrucción de lo que nos han dicho que es vil y que es un tirano. Entonces buscamos la venganza de estas masas contra el grupo enemigo. El poder entonces divide en dos grupos, el opresor y el oprimido, las víctimas y el tirano. Y posteriormente se promueve que la única respuesta en este grupo es la hostilidad, el odio, y se convence que esa hostilidad, que ese odio, que esa persecución de unos a otros es de hecho el acto heroico, un acto ejemplar que se tiene que hacer. Si alguien dice algo que no encaja con el grupo ideológico, es considerado el discurso de odio, es un fascista, un homofóbico, un racista, un machista, un tirano, un carnista, un vegano. Esto está prohibido crear el debate porque el intercambio de ideas, en este caso el respeto, es una herejía para el grupo. Y esta es la manipulación de las masas que actualmente estamos viviendo. Y hemos perdido nuestra individualidad y nuestro potencial humano. Ha quedado completamente degradado de manera como individuo. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Hay una salida? Y la respuesta es sí, hay una salida y voy a explicar cómo se puede hacer. ¿Ya? Lo explico de esta manera. A ver, al comienzo que estaba explicando que el poder usa contra nosotros los tres gatillos, el miedo, confusión y el deseo de la seguridad. Si como individuo aprendemos a controlar de manera consciente esas tres fuerzas de nuestra psique y desarrollamos un carácter que lidia con esos tres gatillos de manera sabia, ya no son usados como herramienta de manipulación, ya que pierden el efecto psíquico porque nosotros lo hemos bloqueado. ¿Ya? Todos estamos en esa búsqueda de alivio, de aliviarnos esa presión interior, esa falta de esperanza, esa falta de que estamos viviendo, esa ausencia de propósito en la vida. Y cuando individualmente no sabemos qué hacer con todo este miedo, con toda esta negatividad que está en nuestras vidas, lo que hacemos, vamos colectivo. Si no nos creemos capaces de lidiar con la adversidad, con el sufrimiento, y nos sentimos desamparados o estamos convencidos de que no podemos superar absolutamente nada por nuestra cuenta, buscaremos en el grupo la fuerza que promete darnos lo que nosotros no nos creemos capaces de obtener. Pero el grupo no puede resolver la raíz del sufrimiento, la raíz del problema. No puede solucionar por qué tienes una mala relación con tus familiares, por qué tienes depresión, por qué tienes adicciones. No puede solucionar esto. ¿Ya? Los traumas no se pueden solucionar.
No se puede solucionar este grupo. ¿Cuál es el significado que tú tienes en esta vida? No puede hacerlo. Y nunca lo va a admitir el grupo. Ellos solo te van a convencer de que están ahí para rescatarte, para salvarte a ti y a todos los oprimidos como tú de las guerras que han hecho que tu vida, por tu propia decisión, sea miserable y mala. Ahora, el grupo no puede crear estrategias adaptativas. Ningún grupo puede ayudarte a adueñarte de los procesos psíquicos, a adquirir dominio del pensamiento o reorientar la atención de tu mente. Tampoco puede sacarte de las preocupaciones patológicas que al final termina en un cuadro de ansiedad. No puede aumentar tus emociones para que pierdas tu depresión, tu enojo, tu rabia. No te puede ayudar a renunciar, a mejorar las relaciones interpersonales. No puede tomar decisiones por ti para que tu vida pueda cambiar de manera satisfactoria. Entonces, la razón por la que las técnicas de manipulación funcionan en las masas, en la población, es porque nos hemos debilitado como un individuo. Por eso, lo que tenemos que hacer es fortalecernos y tenemos que crear desde nuestro interior una estructura que sea psicológica, emocional, en la que con toda certeza nosotros sabemos que pase lo que pase, vamos a saber superar esos problemas de manera inteligente. Y aunque la vida nos golpea con adversidad, con dolor, de muchas maneras, lo afrontamos y salimos finalmente victoriosos. Y esta es la verdadera seguridad que todos de alguna manera estamos buscando y todos anhelamos. Una seguridad de que venga cualquier problema, siempre podremos contra ese problema. Pero cuando carecemos de esta seguridad como individuo, lo que buscamos es la seguridad del grupo, la seguridad de las masas. Y hay que lograr que esa seguridad que nosotros buscamos en las masas surja en nuestro interior y depositar en nosotros esa confianza que nosotros buscamos en el grupo, en nosotros, porque nosotros somos quienes estamos capacitados para darnos una plenitud emocional, psicológica. Esta seguridad interior se puede construir recuperando el dominio mental. Ahora, tu mente te está haciéndote chilpe, muy probablemente te está despedazando y la vocecita de tu cabeza, en vez de decirte que sigas adelante, te está hundiendo. Y tus pensamientos muy probablemente te está causando inquietud, sobresalto y desasosiego, por ejemplo. ¿Y sabes por qué tu mente te ataca siempre de esa forma? Porque uno le da el argumento para hacerlo. Tú sabes cómo modificar tu comportamiento, pero tú sabes que ese comportamiento que tú tienes es porque eres débil y estás mal emocionalmente. Entonces tu mente te lo pone por delante. Y la mente da siempre lo que nosotros le permitimos. Y una y otra vez siempre te va a recordar que no eres alguien digno o digna de un respeto, no eres digno o digna de admiración. Y eso te deja en una posición de inestabilidad psicológica, porque al fin y al cabo nadie soporta verse de manera tan negativa. Y lo que se hace es tratar esa presión interior llevando la atención hacia el comportamiento del grupo, porque las personas no quieren reconocer que uno es el culpable del dolor, del sufrimiento, y retiramos la atención en nosotros y la enfocamos afuera. Lo vamos a la política, a la religión, a la sociedad, a cualquier cosa que pueda desviar la atención a nuestro interior y que justifique que porque la vida es miserable. Entonces, el otro es el culpable de tu malestar, el otro es el culpable de todo y la persona finalmente es libre de todo y ese desastre no es culpa de la persona, sino que es de otros. Cuando se hace esto, rápidamente siempre se encuentra un movimiento ideológico que va a dar la respuesta a lo que tú estás buscando. El rector se te dice, tú no eres el problema, eres un ser de luz. Pero como has sido oprimido por el racismo, por la desigualdad, por la homofobia, por los sistemas capitalistas, por la religión, ese resentimiento hacia ellos, que es aparentemente razonable, desvía la atención hacia la responsabilidad individual y hace que la persona se sumerja en la narrativa de las masas. Entonces la persona no se siente mal consigo, ya no dirige esa ira, esa rabia hacia uno,
entonces esa rabia, esa ira va redirigida hacia otro, pero la persona sigue atrapada en el mismo laberinto de la ira y el rencor. Y lo que hay que hacer es escapar de esta trampa que otros han enfocado y enfocándonos siempre a lo que está a nuestro alcance, porque si nosotros realizamos una evaluación honesta de nuestro estado anímico, de nuestra vida, como estamos, y resolvemos nosotros mismos nuestros problemas que nos están hundiendo y de manera urgente tenemos que resolver, después podemos dedicarnos a salvar a los pollos, a las vacas o lo que usted quiera. Pero ahora hay que salvar primero nuestro interior y nuestro problema, solucionarlo, poner la vida en orden y recién ahí nuestra mente no nos puede hundir. Y todo ese discurso negativo de ese odio se va a desaparecer porque nuestra mente ya no va a tener que argumentar contra nosotros ni contra otros. Y ahí cuando recién nos ganamos nuestro propio respeto, nuestro respeto, nuestra confianza, nos va a ayudar a salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. En mi pasado, me pasó muchas veces que yo me sentía igual, en una condición similar, de que no podía hacer cosas, de que era un fraude, que era un miserable, que no iba a ser respetado nunca por nadie, y mi mente me lo decía porque tenía todos los motivos. Y mi mente sabía que yo quería salir adelante, que yo quería hacer algunas cosas, pero no lo hacía. Me proponía algo, pero no lo cumplía. ¿Ya? Y finalmente era yo el culpable porque rompía el compromiso. Entonces, quería conseguir algo, pero no hacía nada por alcanzar esa meta. No hacía absolutamente nada para llegar a cumplir ese objetivo. Entonces, me hacía, no sé, cualquier propuesta y no podía cumplirlo. Ahora, ¿qué tuve que hacer después del tiempo? Y cuando entendí esto, ¿qué tuve que hacer? Pues básicamente lo siguiente. Tuve que tomar la determinación de hacer lo que iba a hacer, hacerme una disciplina para poder alcanzar las metas que quiero llegar a tomar. Recién cuando pude hacer esto y pude pasar mis propias barreras que yo estaba poniendo, entonces mi mente ya no me puede avergonzar, no me puede hacer pedazos y me ha puesto la confianza que necesitaba tener en mí. Ahora, nosotros podemos crecer, nuestra mente nunca, si nosotros crecemos, nuestra mente no nos va a decir que somos débiles, que somos unos miserables, unos fracasados. No, nuestra mente nos va a ayudar a que salgamos porque está bloqueado y la mente se obliga a someterse a nuestra propia autoridad. Cuando nosotros conquistamos la verdadera libertad personal, nosotros nos podemos exponer ante el miedo, ante a algo que sea incómodo o que tenga que rendir mucho, pero lo hacemos de manera voluntaria porque queremos y porque sabemos que es correspondiente que lo hagamos. Y de esa manera dejamos de perseguir la ratificación de otros, dejamos de estar quejándonos y nuestra mente finalmente empieza a fortalecerse y nos ganamos nuestro propio respeto, nuestra propia admiración y confiamos en nosotros porque sabemos que cuando todo esté peor, tendremos la sabiduría para poder actuar de manera sensata, inteligente y saber qué hacer. Por más mal que esté el camino, ya sabremos perfectamente qué hacer. El evitar y el desviar hace que nos convirtamos en personas débiles, en personas intolerantes que no son capaces de soportar la debilidad y estas son las brechas que el poder ocupa para el control de las masas. Cuando nos exponemos de manera voluntaria, consciente a las situaciones difíciles e incómodas, hace que salga lo mejor de nosotros y nos ayuda a corregir ese camino extraviado que nosotros mismos hemos causado por nuestras propias elecciones. ¿Da miedo siempre emprender este camino? Por supuesto, pero esto no es de dejar de tener miedo. Esto es hacerlo a pesar del miedo, a pesar y aprender a convivir con el miedo y no dejarse dominar por el miedo al fracaso.
La vida está llena de sufrimiento y eso es una verdad y siempre nos han oprimido y podemos haber tenido una mala vida, podemos haber sido heridos y podemos tener mucho dolor de nuestro corazón, no nos puede haber ido bien en la vida, el mundo puede ser muy cruel y demás, por supuesto que es verdad, pero, pero convertirnos en una persona sometida, aborregada, no va a poder hacer que nosotros seamos una persona individual y que podamos ser recién nosotros mismos, auténticamente nosotros, y que ocupemos nuestro verdadero lugar en el mundo, teniendo una plenitud y sentirnos finalmente autorrealizados. Debemos demostrar a nuestra mente que somos mucho más que miedo, mucho más que duda, mucho más que búsqueda de placer temporal de ese confort instantáneo. Y lo que hay que hacer es hacer lo que quiero hacer y dejar de hacer lo que uno realmente no quiere hacer más. Aunque uno esté mal, aunque uno esté emocionalmente mal, es posible dejar de ser esa marioneta ante otros. Y eso lo conseguimos cuando nos volvemos responsables de nosotros mismos, cuando fortalecemos nuestro interior, cuando desarrollamos nuestra conciencia, desarrollamos nuestro intelecto y cuando buscamos conquistar la libertad y nos desarrollamos quienes queremos ser. Y recién podemos mostrar los resultados ante otras personas. Esta es la manera que yo les quiero compartir a ustedes este tema y esta reflexión bien profunda de este tema. Espero que haya sido interesante y puedan por favor dejar comentarios en la caja de comentarios y pueden darle un me gusta si les gusta este video. Estamos en otra oportunidad con algún otro video informativo, puede ser de psicología, de muchos temas. Estamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.